Buenas noches, amable público, como dice un comediante por ahí. Le damos la bienvenida a un espacio más de este programa jurídico de Faraón TV Show. Hoy vamos a hablar del caso Yesé, en el cual Antonio Espaillá, dueño de la discoteca Yesé en República Dominicana, enfrenta graves cargos penales después de que el techo del local colapsara el 8 de abril del 2025, causando 236 muertes y más de 180 heridos. Eh, a continuación, le presentaremos detalles de todo esto, del arresto de Antonio Espaillá, también de lo que es su hermana Maribel Espaillat, de todo lo que ha generado el caso Yesé, de lo que fue, de lo que es y de lo que será. Lo que fue una pequeña fiesta amena. Lo que es una tragedia que estamos viviendo hoy en día, que agrupa más de, bueno, según la estadística son 236 muertos y más de 180 heridos. Y lo que será, ya lo dictaminará el Ministerio Público y el caso. Bueno, sí, siguiendo la secuencia del colega, ya el caso del Yesé, que fue un caso, o es un caso, ya que sobrepasa a la República Dominicana, ya sería un caso internacional. Todos los países del mundo vieron la tragedia del Yesé, que la justicia dominicana ya será aprobada con este caso. Sí. Claro que sí, porque ha sido un caso que ha sido un caso primario en el país, primera vez que un caso de esa magnitud con 236 muertos, aparte de los heridos, de los mutilados, niños huérfanos, viudos. Abogado, ¿qué tanta culpa le cae a Antonio Espaillat? Son culpables los dos, tanto el Estado como Antonio Espaillá. Antonio Espaillá como propietario del establecimiento, que, óyeme lo que te voy a decir, hay una inobservancia del dueño, del propietario del Yesé. Sí, ¿cuáles son esas? Tiene que haber una revisión de la construcción. Incluso, bueno, ahora mismo se declaró el caso complejo. El Ministerio Público pidió 18 meses de medida de coerción porque se declaró el caso complejo. Cuando se declara el caso complejo es cuando hay pruebas que todavía No han tienen que salido dilucidar en los lo que es. tribunales. Entonces se declara el caso complejo cuando hay más de un imputado, y cuando las pruebas no son suficientes. Porque como te decía ahorita, el caso del Yesé ha sido un caso primario en el país, primera vez que el Ya ha país surgido se enfrenta con un caso de esa magnitud. Y tanto tiene la culpa Antonio Espaillá como propietario, y tanto tiene la culpa el Estado. El Estado puede ser demandado ahí Por Jenny Berenice por mandó, negligencia e inobservancia. Jenny Berenice mandó a investigar los escombros que sacaron de ahí del Yesé. Claro, el Ministerio Público está para protagonizar las investigaciones y llegar a las últimas consecuencias para la investigación. El Ministerio Público pide prisión preventiva porque el caso lo merita. El caso lo merita. Fueron 235, 36 muertos, malos heridos, los imputados, niños huérfanos. Es un caso que ha estremecido el país y fuera del país. Hasta en el África se habló de ese acontecimiento. También el caso se declara complejo porque los hechos pueden ser difíciles de establecer o por el asunto de que se involucran varias partes. Entonces, en la evaluación que se requiere de la prueba técnico-científica, tanto pueden, como decía el colega, culpar al Estado como culpar a Antonio Marte. Inteligentemente, Antonio Marte no es una persona que viene de un barrio. Antonio Marte es una persona, perdón, gracias por la corrección. Estamos hablando de Antonio Espaillá y Maribel Espaillá, la hermana. Exacto. Antonio Espaillá es una persona con mucha sapiencia, una persona muy hábil, y en este caso los abogados que llevan su caso son personas también muy hábiles. Lo primero que lo instruyeron, Antonio Espaillá inteligentemente lo que hace es que pide excusa a la nación, pide excusa al país por la situación, pide perdón y se apena.
porque en un caso como este, y reconoce, inteligentemente, reconoce que tuvo culpa en el caso. Pero a él lo están protegiendo, colega. O sea, ¿Usted cree que lo están la protegiendo? calificación jurídica que el Ministerio Público le ha dado, veremos ahora como el caso fue declarado complejo, pero la condición jurídica o la tipificación del hecho es como un homicidio involuntario, que la pena no son más de 2 a 3 años, basándonos en el artículo 319 del Código Penal. Que te voy a decir algo, la reforma del Código Penal la están pidiendo a gritos, Sí. porque la acumulación de la pena, si Antonio Espaillá es procesado con el código que está en el Congreso, que tiene más de 100 años, y está preso en el Congreso, porque los diputados no han querido, hay intereses que se tocan, no solamente por las 3 causales, hay intereses que se tocan, y los diputados no han querido tocar esos intereses. Ahora le han metido a la población que es exclusivamente por las 3 causales. Entonces el Ministerio Público le ha dado una calificación jurídica para que él sea procesado como un homicidio involuntario, el 319 del Código Penal. Ahora hay otros elementos que se profundizan donde la pena aumentaría de Antonio Espaillá, pero que también el Estado es demandado por negligencia, por inobservancia. Incluso hubieron muchísimas querellas que impusieron los vecinos del entorno, de los alrededores. Incluso hay un testigo estrella ahora. El caso, Que tiene, oye, hay un testigo estrella ahora de ese caso. El caso se declara complejo. Que tiene las pruebas contundentes de que tuvo comunicación y que le especificó a Antonio Espaillá sobre la condición del techo. Creo que Garibaldi o Giovanni. Entonces, en el momento que ese empleado, que viene siendo ya el testigo estrella, porque tiene en su celular, que ya fue intervenido para verificar la veracidad de esa alocución, de esa comunicación que hubo entre ellos dentro del celular, entonces él se comunicó con Antonio Espaillá y le manifestó la condición del techo. Incluso le pidió que suspenda el evento, porque Antonio Espaillá no estaba en el país, estaba fuera del país. La pregunta es, ¿lo tomará como prueba eso el Ministerio Público? Claro, es un testigo estrella. Incluso el Ministerio Público le ofreció protección porque la vida de él corre peligro. Porque Antonio Espaillá es un hombre poderoso, hermano. Sí, es muy Entonces, poderoso, ahora se va a probar, como dije al principio, ahora se va a probar el Estado, el Ministerio Público y el sistema jurídico de la República Dominicana con este caso, que es el primer caso con esa magnitud. Se va a probar si verdaderamente hay un ministerio independiente o tratándose de quien sea. O vamos a probar ahora, en este caso del Jersey, si la justicia es independiente o si el Ministerio Público es independiente, o se va a demostrar de quién sea, porque Antonio Espaillá es un hombre muy poderoso, un hombre que económicamente y con muchas relaciones, entonces puede ser protegido o que está siendo protegido. Vamos a ver ahora el curso que va a tomar, ya que el Ministerio Público declaró el caso complejo, 18 meses de medida de coerción, se va a recolectar todas las pruebas, todas las evidencias, más el testigo estrella, se está analizando el celular para ver la veracidad de esa locución. Entonces ahí se va a ir determinando, dependiendo del proceso, se va a ir determinando. Por eso es seguro que a él le van a dictar medida de coerción. Eso es seguro. Por la magnitud del caso. No es igual lo que pasó en San Cristóbal, porque todos eran pobres aquí. No, todito, claro. Estamos hablando del Jersey. ¿Tú sabes quiénes murieron ahí? 2 o 3 hijos, si no me equivoco, del dueño del Banco Popular. O sea, Antonio Espaillá le ofrece 1.000 millones de pesos a ese señor y él le va a decir, pero eso me lo como yo. Es un hot dog que yo me estoy comiendo. Tú me estás dando a mí 1.000 millones de pesos. Oye, los monstruos que es ese tigre, el dueño del Banco Popular. Que Antonio Espaillá le dice a él, en caso de un acuerdo, Antonio Espaillá le ofrece, mire, yo sé que hubo un error, que si vamos a ofrecerle 1.000 millones de pesos. Y ese señor, el dueño del Banco Popular, le va a decir, no, pero yo me como un hot dog con eso. Sí. Tú me estás hablando a mí de yo comerme un hot dog con 1.000 millones de pesos, donde son 3 hijos que yo tengo ahí que murieron, o 2. Entonces, fíjate que el caso, por eso yo te dije ahorita, que se va a probar con este caso, la magnitud de este caso, la justicia que tenemos si es independiente, porque el caso de San Cristóbal, que murieron más de 30,
pero todos eran pobres. Sí, pero ya está olvidado eso. No, 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 por eso te estoy diciendo, el caso que pasó aquí en San Cristóbal, la explosión que hubo, nadie sabe lo que pasó ahí. Porque ninguno Si tenía... hubo condena, si hubo un proceso, si hubo indemnización económica para esos afectados, que hubieron muchísima gente afectada. Entonces, ahí tenemos el ejemplo de la justicia independiente que tenemos, porque el caso de San Cristóbal quedó en el anonimato y murieron más de 30, pero todos eran pobres. Este caso no. Ahí murieron monstruos. El que menos tenía ahí tenía más de 50 millones de pesos. El que menos tenía. En el caso del Yesé. Entonces, esa diferencia que tú notas en el proceso de lo que pasó en San Cristóbal, que murieron más de 30, a lo que está pasando en el Yesé, que murieron 236, pero todos eran ricos. Sí. Dime, búscame la diferencia que hay ahí. Pero es una diferencia palpable y que eso puede ser criticado hasta en África. Porque en África se sientan y dicen, pero ven acá, pero hasta un ciego ve esta vaina. En San Cristóbal pasa un desastre de una explosión que murieron más de 30 y eso quedó en el olvido. No hay un condenado, no hay un procesado, no hay indemnización económica para ninguno de los afectados y los familiares, nada. Sin embargo, el Yesé está cogiendo otro rumbo. Por eso hasta un ciego lo ve. Entonces, ahora que el caso fue declarado complejo, la sociedad está esperando que la justicia actúe de forma drástica. Porque Antonio Espaillá es un hombre poderoso, tiene muchas relaciones. Murieron gente poderosa ahí, gente adinerada, gente con muchas relaciones. Entonces veremos ahora el curso que va a tomar la justicia y el Ministerio Público. O sea, abogado, que si todos hubiesen sido personas pobres, Antonio Espaillá estuviera en su casa, Antonio Espaillá estuviera en su casa mirando televisión y viendo el internet. Entonces podemos ver, se cayó el techo. Entonces, ¿dónde está la culpa de él? Claro que él tiene culpa, está? Claro que sí. Te estoy diciendo que el testigo estrella, que era un empleado de él, era el coordinador de él, lo llamó, y eso se está investigando. Por eso el caso se declaró complejo, porque hay investigaciones que todavía, si no se declara complejo el caso, a él le dan 3 meses de medida de coerción. Sí. Pero entonces, oye lo que te estoy diciendo, si el caso no se declara complejo, porque falta la investigación del celular para verificar si las comunicaciones que hubieron ahí fueron verídicas, reales, entonces ya luego que esa información que se sustrae del teléfono sean veraz de que sí hubo una conversación. Él se comunicó con Antonio Espaillá y le dijo, mire patrón, suspende el evento, que ese techo tiene problemas. Eso está en el celular, en la conversación. Entonces, ¿dónde está la responsabilidad de él? Bueno, tú eres el propietario. Exacto. El deber de él era suspender el evento. Y el deber de él era al otro día, porque por falta de cuarto no, ese tipo es multimillonario. Sí. El deber de él era al otro día suspender el evento primero, porque quien le notificó la condición del techo es un empleado estrella, porque es el coordinador, el que coordinaba todos los eventos. De todo. Entonces, si lo llama y le manifiesta la condición del techo y le dice, suspenda el evento, ese techo tiene problemas, el deber de él era, no, suspendan el evento y mañana vamos a buscar grúa para demoler el techo y hacerlo de nuevo. Porque había que inspeccionar. Ahora el Estado también es culpable de esa vaina, porque el Estado tiene que hacer supervisiones de una estructura. Que fue ya quemada. No, es que oye qué es lo que pasa, cuando se fabrica una estructura, debería de haber un departamento para verificar qué estructura se está construyendo ahí. Porque no buscar un agrónomo, buscar un ingeniero y buscar un, ¿cómo le llaman a esto? Lo que miden la tierra, agrónomos, agrimensores, ingenieros, maestros constructores, y buscar gente que hagan mezclas y pongan blog. No, es que el Estado tiene que tener una supervisión para ver qué se está construyendo ahí, si se puede construir ahí. Por aquí tú haces una casa al lado del río y nadie se da cuenta de esa vaina. Tú haces un edificio de 3 niveles al lado del río y nadie se da cuenta. O sea, el Estado no tiene un departamento de supervisión que vayan ahí y está todo el mundo tirando mezcla y poniendo blog. Al Estado le interesa. En la orilla del río, hermano, no hay una... Entonces ahí el Estado
es culpable de esa vaina. Es más, yo te voy a decir algo, la pena debería ser compartida. Tanto el propietario como el Estado. Claro, el propietario le corresponde indemnización económica para los afectados y le corresponde prisión preventiva. ¿Y usted sabe lo que le corresponde sentencia? Oye bien, al propietario le corresponde sentencia y le corresponde indemnización económica. Eso es al propietario, pero al Estado le corresponde indemnización económica. No le corresponde prisión al Estado, indemnización económica. Es que, abogado, ya al Estado lo que le interesa es que usted pague impuestos. Los impuestos es lo que le interesa. Bueno, al Estado no le interesa. Bueno, pero de los impuestos que reúne el Estado, de ahí que salen las indemnizaciones económicas. Todos los presupuestos que salen del Estado para construcción, para indemnización económica, lo mueve de los impuestos. El Estado no genera nada. ¿Y usted cree que el Estado mueve eso? Debería, le corresponde. Le corresponde, pero no lo mueven. Ahora vamos a ver cómo los abogados van a preparar la estrategia de la defensa y cómo el proceso, porque cada proceso tiene una etapa. Ahora, ahora mismo el tribunal está en atención permanente, que es el tribunal que dicta la medida de coerción. De las 7 medidas de coerción que hay, lo dicta el tribunal permanente. En eso es que estamos ahora. El Ministerio Público declara el caso complejo y pide 18 meses de medida de coerción. Luego que ese caso ya pasa a otra etapa, que son las audiencias preliminares, donde se evalúan las pruebas, si son reales, cómo fueron obtenidas. Luego pasa a juicio de fondo, que es donde ya el juez emite una sentencia. Y luego viene la apelación. Son esas 4 partes que tiene el proceso. Y él va a durar sus 2 años ahí nada más ya. Y menos. Si el Ministerio Público, la calificación jurídica que le dio al principio era para que lo procesen como homicidio involuntario, que son 2 años, y eso se iba a ir en audiencia, aplazamiento, y él iba a cumplir los 2 años en audiencia y aplazamiento. Por eso te dije que él fue protegido, él ha sido protegido. Ahora que el caso fue declarado complejo, ya eso tiene otro curso. Ya el Ministerio Público ya lo dirigió a otro curso, porque ya hay tiempo para investigación. Pero te voy a decir algo, él va a durar 18 meses en prisión preventivo. A lo que se investiga de nuevo. A lo que, claro, para que las investigaciones, todas las investigaciones, arrojen la luz para que haya una sentencia del juez condenatoria. ¿Y dónde están las investigaciones? Prisión, indemnización económica para los afectados. Bueno, señores, señor abogado, el señor Lorenzo aquí llegamos con lo que tienes que ver, lo del JEPC y Antonio Espaillat. Más adelante vamos a ver cuáles son las medidas que van a tomar contra Antonio Espaillat y lo que vas a quedar. Nos vimos y nos seguiremos viendo. Esto es Faraón TV Show.